Ella solo quería aprender, él solo enseñar, pero el destino tenía otros planes. Una joven y su profesor, separados por 35 años, unidos por algo que nadie pudo detener: el amor. Si alguna vez sentiste que el corazón no entiende de reglas ni de edades, quédate hasta el final. Esta historia no solo te va a emocionar, te va a romper los esquemas. Suscríbete ahora a Voces del Corazón, activa la campanita y prepárate para una historia que desafía lo prohibido. Valentina cruzó el pasillo del centro cultural con su cuaderno contra el pecho. A pesar de su juventud, se sentía fuera de lugar entre tantos adultos. Se había inscrito en el taller de literatura por recomendación de su terapeuta, quien decía que escribir le ayudaría a sacar todo aquello que no se atrevía a decir en voz alta. Cuando entró al aula 203, lo vio por primera vez. Alonso Ortega no era como los demás profesores que había tenido. Canas bien peinadas, barba elegante, camisa de lino y unos ojos grises que parecían haber visto demasiado. «Bienvenidos», dijo con voz grave. «Aquí no aprenderán a escribir, aprenderán a mirarse por dentro». Valentina se sentó al fondo, sin imaginar que esas palabras serían proféticas. Durante la primera clase, él la hizo leer un fragmento de lo que había escrito. Su voz temblaba, pero Alonso la miraba con atención, sin interrumpir. Cuando terminó, hubo un breve silencio. «Eso no fue una lectura», dijo él mirándola. «Fue un grito suave, muy valiente». Valentina bajó la mirada, confundida por la emoción que esas palabras le provocaron. No era solo admiración, era algo más, y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese día había comenzado una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Las semanas siguientes al inicio del taller se convirtieron para Valentina en una experiencia transformadora. Cada martes y jueves esperaba con ansias las clases de Alonso Ortega. No era solo por el contenido, aunque fascinante, sino por la forma en que él miraba más allá de los textos. Sabía encontrar belleza en lo roto, sentido en lo confuso. Valentina empezó a escribir con más frecuencia. Relatos breves, introspectivos, llenos de emociones contenidas. Y cada vez que Alonso los leía en voz alta, siempre con su permiso, ella sentía que leía también su alma. Un día, al final de la clase, él se acercó con un cuaderno en la mano. «¿Te molestaría si hablamos unos minutos?», preguntó, con esa voz que siempre parecía saber más de lo que decía. Fueron al pequeño jardín detrás del edificio. Él se sentó en un banco de piedra, y ella a su lado. Le devolvió el cuaderno, abierto en la última historia. «Esto no es solo literatura, es una confesión, y está escrita con una madurez que no se aprende en libros». Valentina lo miró, confundida entre orgullo y vergüenza. «A veces me asusta lo que siento cuando escribo», confesó. «Como si mi yo real estuviera más en esas páginas que en mi cuerpo». «Eso se llama autenticidad», respondió él. «Y es lo que la mayoría de los adultos pasamos la vida buscando». Se quedaron en silencio unos segundos, pero ese silencio no era incómodo, era íntimo. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, algo había cambiado. Desde ese día ya no eran solo alumna y profesor, eran dos almas reconociéndose desde la distancia y empezando sin saberlo a caminar hacia un amor imposible. Valentina comenzó a llegar más temprano a clase, no por casualidad. Le gustaba ver cómo Alonso organizaba sus papeles, cómo revisaba los libros, cómo se ajustaba las gafas antes de comenzar. Él, por su parte, también había notado su presencia con más atención. La forma en que ella tomaba notas, cómo sus cejas se fruncían cuando algo la conmovía. Había en ella una sensibilidad que le recordaba algo perdido en sí mismo, o quizá nunca descubierto.
Un día, al finalizar el taller, Alonso la alcanzó a la salida. «¿Tienes un minuto?», preguntó con esa cortesía que nunca le faltaba. Fueron caminando juntos hasta la cafetería del campus. Hablaron de libros, de autores, de la vida. Fue la primera vez que una conversación entre ellos ocurrió fuera del aula, y duró más de 1 hora. Nadie lo notó, pero en el aire había una conexión que ya no era posible ignorar. Esa noche, Valentina escribió un relato titulado «El abismo entre nosotros». Era la historia de una joven que se sentía atraída por alguien que el mundo jamás aprobaría. Lo entregó como tarea sin mirar a Alonso al final de la clase. Él lo leyó en privado, lo releyó y lo cerró con un suspiro que mezclaba admiración y miedo. Sabía que debía poner límites, pero también sabía, con dolorosa claridad, que ya no estaba al margen de lo que estaba pasando. Estaba dentro, tan dentro como ella. Al día siguiente canceló la clase sin explicación, y Valentina lo entendió todo, sin que él dijera una sola palabra. Valentina pasó toda la semana sin recibir noticias. El aula 203 estaba cerrada, el taller suspendido hasta nuevo aviso. Nadie sabía por qué. Algunos compañeros lo tomaron con indiferencia, otros con fastidio. Pero para Valentina fue un vacío brutal. Era como si de pronto le hubieran quitado el único lugar donde se sentía realmente vista. Intentó no pensarlo, pero cada rincón del campus le recordaba a Alonso. Las bancas donde charlaron, la cafetería donde él le habló de literatura como si hablara del alma. Incluso el sonido de los pasos en el pasillo le parecía por momentos el eco de los suyos. Una tarde lo vio. Estaba en el patio lateral, solo, sentado frente a un libro que ni siquiera leía. Su mirada estaba perdida, el ceño fruncido, como si luchara internamente con algo que no sabía cómo nombrar. Valentina dudó en acercarse, pero lo hizo. «¿Profesor Ortega?». Él levantó la mirada, sorprendido, no por verla, sino porque sus ojos se notaban vulnerables, sin la máscara habitual. «Valentina», dijo en voz baja, «no deberías estar aquí». «Entonces dígamelo a la cara», respondió ella. «¿Fue mi culpa? ¿Es por lo que escribí?». Alonso suspiró. Cerró el libro lentamente. «No fue culpa tuya. Fue porque entendí que si seguíamos viéndonos, no podría seguir fingiendo que esto era solo una clase. Y eso es incorrecto». Ella sintió que su corazón se partía, no por el rechazo, sino porque en sus palabras había amor, uno que se negaba a sí mismo. «¿Y si yo no quiero que esto termine aquí?». Alonso bajó la mirada. No respondió. Y en ese silencio ambos supieron que lo que sentían era real, pero también prohibido. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio tenso. Valentina evitaba el aula 203, aunque ya no estaba clausurada. Alonso había retomado las clases, pero ahora hablaba con más frialdad, como si usara su voz como escudo. No la miraba directamente. No hacía preguntas, no leía sus textos, y eso la hería más que cualquier palabra dura. Una tarde, el cielo se volvió gris y la lluvia cayó con fuerza sobre la ciudad. Valentina, impulsiva, salió del edificio sin paraguas. Caminó bajo el aguacero, como si necesitara que algo externo la empapara tanto como por dentro. Pero al doblar la esquina, lo vio. Alonso también estaba ahí, frente a la entrada del centro cultural, empapado, sin moverse. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella, con el cabello pegado al rostro y la voz temblorosa. «Esperaba que aparecieras», respondió él sin rodeos, y no sabía cómo empezar esta conversación. Valentina dio un paso más cerca. «¿Por qué me apartó? ¿Por qué se esconde?». «Porque soy adulto, Valentina. Porque tengo la edad para ser tu padre. Porque esto no debería estar pasando. ¿Y si no lo queremos evitar?». El silencio entre ellos fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando el suelo.
Entonces Alonso rompió la barrera. Caminó hacia ella, le tomó las manos con suavidad y la miró de cerca. He luchado contra esto desde el primer día, pero cada palabra tuya, cada historia, cada mirada, me hizo sentir vivo otra vez. Y eso me asustó. Yo no tengo miedo, susurró ella. Él cerró los ojos. Entonces dime tú qué hacemos ahora. Y fue allí, bajo la lluvia, con el alma expuesta y el mundo entero desdibujado, donde se dieron su primer beso. Uno que no solo fue amor, fue rendición. Después del beso bajo la lluvia, nada volvió a ser igual. Valentina y Alonso intentaron volver a la normalidad, pero la tensión era evidente. Las miradas que antes eran discretas ahora ardían en los silencios. La literatura dejó de ser solo un puente, se convirtió en cómplice. Durante algunas semanas se vieron a escondidas, en cafés lejanos al campus, en la sección de poesía de la biblioteca municipal. Hablaron de todo, del pasado, de sus miedos, de lo imposible que parecía aquello que sentían, pero también de lo inevitable. Una noche, mientras compartían una conversación sobre Neruda y el amor tardío, Alonso fue claro. Estamos caminando una línea muy delgada. No quiero arruinar tu futuro. ¿Y qué pasa con el tuyo?, respondió Valentina. ¿No mereces volver a sentir? Él bajó la mirada. Sus manos temblaban un poco. Había pasado tantos años construyendo una reputación, un muro de respeto, que ahora se sentía desnudo, vulnerable. Y el golpe no tardó en llegar. Una de las alumnas del taller, celosa, desconfiada, los vio juntos una tarde en el parque. No tardó en correr el rumor. En días, todo el cuerpo docente hablaba en susurros. La dirección del centro convocó a Alonso. Le pidieron explicaciones. Él negó cualquier conducta inapropiada, pero ya era tarde. Su imagen estaba manchada. Valentina también fue citada. La miraron con lástima. Le preguntaron si había sido manipulada, si lo que decía sentir era real. La trataron como víctima de una fantasía, pero ella, con los ojos firmes y la voz clara, respondió: «No soy una niña, no soy una víctima, y sí, estoy enamorada de él». La sala quedó en silencio, pero ya no había vuelta atrás. Alonso fue suspendido temporalmente, y Valentina, ante la presión, se retiró del taller. Todo parecía haberse derrumbado, pero el amor que habían descubierto no iba a rendirse tan fácilmente. Después del escándalo, Alonso desapareció del mapa académico. Nadie sabía si lo habían despedido oficialmente, si se había ido por voluntad propia o si simplemente ya no tenía fuerzas para luchar. Valentina, por su parte, se refugió en la escritura. Dejó de asistir a clases, evitó a sus antiguos compañeros y se aisló del mundo que la señalaba como imprudente o ingenua. Pasaron semanas sin contacto, hasta que una tarde Valentina encontró en su casilla del correo un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano con una caligrafía que reconoció de inmediato. Era de Alonso. «Valentina, intenté hacer lo correcto y fallé. Intenté alejarme para protegerte y fallé. Pero si algo hice bien, fue haberte escuchado cada vez que escribías, haberte mirado como nadie te miró, y haber sentido algo tan real que me cambió la vida. No sé si algún día me perdones, ni si el mundo nos permitirá empezar de nuevo. Solo sé que, si algún día aún quieres compartir un café y un poema, estaré en el mismo banco del parque donde te vi sonreír por primera vez». Valentina leyó esa carta una y otra vez. No lloró, solo respiró hondo y sonrió. Al día siguiente fue al parque, y allí estaba él, más delgado, más gris, pero con los mismos ojos que le habían enseñado a mirarse por dentro. No se dijeron nada al principio, solo se miraron, hasta que Alonso rompió el silencio. «¿Te quedas?» «Sí», dijo ella. «Me quedo».
Pero esta vez, sin esconderme, Valentina y Alonso comenzaron a encontrarse con regularidad. No eran citas en el sentido tradicional, eran encuentros entre dos personas que, a pesar del juicio del mundo, habían decidido no renunciar a lo que sentían. Caminaban por el parque, tomaban café en librerías, intercambiaban textos y miradas. Pero el mundo no olvida tan fácilmente. Una tarde, mientras almorzaban en una terraza, un grupo de exalumnos pasó cerca. Las miradas, los susurros y las risas contenidas eran como cuchillas. Valentina sintió la sangre subirle al rostro, pero Alonso le tomó la mano sobre la mesa. «No les debemos nada», dijo él en voz baja. «No, pero aún me duele», respondió ella. Esa noche, ella escribió un relato titulado El precio de ser libre. Lo publicó en un blog literario bajo seudónimo. No mencionó nombres, pero narró con detalle la historia de una mujer joven que se enamora de un hombre mayor y todo lo que enfrentó por seguir su corazón. El texto se viralizó. Miles de mujeres comenzaron a compartirlo. Algunas agradecían haber leído algo tan sincero. Otras contaban historias similares. Incluso hubo quienes la criticaron duramente, llamándola ingenua, irresponsable, incluso manipulada. Valentina leyó cada mensaje, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Alonso, por su parte, fue contactado por una pequeña editorial interesada en sus ensayos literarios. Aceptó, mas con una condición: que Valentina apareciera como coautora. Iban a escribir juntos sobre ética, amor y la frontera entre lo correcto y lo humano. «¿Estás segura?», le preguntó él. «Nunca estuve tan segura de algo». Y así, de las ruinas de un escándalo, nació un proyecto que mezclaba arte y verdad. No solo un libro, sino una forma de decirle al mundo que el amor, cuando es honesto, no necesita pedir permiso. El lanzamiento del libro fue discreto, pero profundo. No hubo grandes campañas publicitarias ni alfombras rojas. Solo un evento sencillo en una pequeña librería independiente, con sillas de madera y café servido en vasos de papel. Pero lo que ocurrió ahí cambió el rumbo de su historia. Valentina leyó en voz alta un fragmento de su parte favorita. «Dicen que hay amores que llegan tarde, pero algunos no llegan tarde. Llegan justo cuando estamos listos para dejar de fingir». La sala entera quedó en silencio. Había periodistas, escritores, estudiantes, curiosos, y aunque algunos miraban con juicio, otros lo hacían con lágrimas en los ojos. Alonso subió al pequeño escenario después. Con el libro en la mano y la voz ligeramente quebrada, dijo: «Cuando eres joven, el amor te parece una conquista. Cuando envejeces, entiendes que es un refugio». Esa noche, varias reseñas surgieron. Algunas lo llamaron provocador, otras innecesario. Pero también hubo quien lo definió como valiente, desgarrador y profundamente humano. Y con cada comentario, positivo o no, algo quedaba claro: ya no eran un escándalo escondido, eran una historia, y nadie podía borrarla. Pero lo más duro llegó después. Una oferta de una universidad privada llegó para Alonso: volver a enseñar, pero bajo la condición de no mantener ninguna relación con Valentina, ni personal, ni profesional. «Por reputación», dijeron. Él lo leyó en silencio. Luego se lo mostró a ella. «Sí, acepto. Podré volver a dar clases. Y si no, nos quedamos con lo que tenemos. Sin garantías, pero juntos». Valentina lo miró a los ojos. «Entonces no hay decisión que tomar». Y rompió la carta frente a él. Meses después del lanzamiento del libro y de la carta rasgada, la vida comenzó a tomar una nueva forma para ambos. Ya no vivían en la sombra, pero tampoco buscaban protagonismo. Eran solo dos personas intentando amar con honestidad en un mundo que exigía explicaciones para todo.
Valentina consiguió trabajo como editora asistente en una pequeña revista literaria. Pasaba sus días corrigiendo textos, escribiendo columnas sobre juventud y libertad, y leyendo cartas de lectores que se reconocían en sus palabras. Ya no cargaba con la culpa como una herida, ahora era parte de su historia, de su fuerza. Alonso, por su parte, comenzó a dar conferencias en centros culturales independientes. Hablaba de ética, de literatura, de emociones humanas. Nunca contaba su historia con Valentina, pero ella estaba presente en cada reflexión, en cada pausa, en cada ejemplo. Una tarde, fue invitado a hablar en una universidad, no en la que lo suspendió, sino en una nueva, más joven, más abierta. Valentina estaba allí, sentada en la última fila. Lo observaba hablar con firmeza, con calma, como un hombre que había perdido su reputación, pero había ganado su verdad. Al final de la charla, una estudiante levantó la mano. ¿Usted cree que el amor entre generaciones tan distintas puede ser real? La sala se volvió silenciosa. Alonso buscó con la mirada a Valentina. Creo que el amor verdadero es aquel que se arriesga, el que no pide permiso para existir, pero sí está dispuesto a enfrentar las consecuencias de hacerlo. El aplauso fue silencioso, pero profundo. No de manos, sino de corazones que entendían. Al salir del auditorio, Valentina lo tomó de la mano. Por primera vez, no la soltó. ¿Lo notaste?, dijo ella. Nadie nos juzgó. No, respondió él, porque ya no nos escondemos. Y así, sin decir más, caminaron juntos. No para desafiar al mundo, sino para construir uno donde el amor no necesitara explicaciones. Los días pasaban más tranquilos, pero no menos intensos. Valentina y Alonso habían dejado de justificar su relación ante los demás. Ya no intentaban convencer a nadie, solo vivían, y eso era suficiente. Una tarde fueron invitados a participar en un encuentro literario, esta vez no como escándalo, sino como referentes. Hablaron de sus experiencias escribiendo juntos, de cómo la literatura puede salvar vidas y de cómo las historias reales también merecen ser contadas, incluso si incomodan. Durante la ronda de preguntas, una mujer mayor levantó la mano. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Hace años me enamoré de un hombre mayor, nos separamos por el qué dirán, nunca me atreví a luchar. Hoy me arrepiento. Gracias por no rendirse ustedes. El silencio se volvió aplauso, y Alonso tomó la mano de Valentina sobre la mesa. Ya no era un gesto escondido, era un símbolo. Esa noche, caminando de regreso, Valentina se detuvo frente a una vitrina. Era una librería. Dentro, su libro estaba en exhibición. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó ella. Nunca, respondió él. Pero tampoco imaginé encontrarte a ti. Ella sonrió, pero luego bajó la mirada pensativa. A veces me pregunto, ¿y si un día esto deja de funcionar? Alonso la miró con ternura, no con la pasión impulsiva del inicio, sino con la profundidad de quien ha vivido y perdido. Entonces nos leeremos de nuevo, dijo él, en nuestras páginas, en nuestras memorias, en lo que escribimos con el alma. Y en ese momento comprendieron que el amor que habían construido ya no necesitaba validación externa, porque no era perfecto, pero era suyo. El escándalo había quedado atrás. Las miradas ya no pesaban. La diferencia de edad, antes un muro, se transformó en puente, y el amor, lejos de apagarse, había madurado. Valentina publicó su primer libro en solitario, una colección de relatos breves sobre mujeres que decidieron vivir sin pedir permiso. La dedicatoria, sencilla, decía: «A quien me enseñó a mirarme por dentro». Alonso, ahora jubilado, seguía escribiendo desde casa. Algunos de sus ensayos aparecían en revistas, pero ya no le importaba la notoriedad. Su mayor logro vivía con él.
A veces leía en voz alta lo que escribía solo para ver la reacción de Valentina en el sofá, tomando té con los pies descalzos sobre la alfombra. Vivían en un departamento pequeño, lleno de libros, plantas y silencio compartido. Una tarde, mientras organizaban una caja de papeles antiguos, Valentina encontró el cuaderno donde había escrito «El abismo entre nosotros». Lo abrió y rió. ¿Recuerdas esto? Alonso lo tomó en sus manos, acariciando la portada. Nunca lo olvidé. ¿Crees que hicimos lo correcto? Él no respondió de inmediato, la miró. Sus ojos, grises y cansados, seguían siendo hogar. Creo que hicimos lo único que podíamos hacer, ser honestos. Ella cerró el cuaderno y lo guardó de nuevo. Luego lo besó en la mejilla, suave, como quien cierra un capítulo para empezar otro. Esa noche, al mirarse en el espejo, Valentina no vio a la joven temerosa que cruzó el pasillo del aula 203. Vio a una mujer que amó sin permiso, que eligió con el alma y que, contra todo pronóstico, escribió su propia historia, palabra por palabra. Porque al final, el verdadero amor no es el que cumple las reglas, es el que, al romperlas, nos revela quiénes somos de verdad. A veces, el amor no llega en la forma que esperábamos, ni en el momento correcto, ni con la persona aprobada por los demás. A veces, el amor llega como una tormenta suave, silencioso, inesperado y tan verdadero que no se puede ignorar. Valentina y Alonso no buscaron romper reglas, solo querían vivir una verdad que el mundo les negó. Y al final demostraron que el amor más valiente es el que se elige cada día, a pesar de todo. Porque lo prohibido no siempre es malo, y lo correcto no siempre es lo que dicta la sociedad. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, compártela con alguien que necesite creer en el amor. Y suscríbete a Voces del Corazón para más historias que no temen contar lo que muchos callan. Nos vemos en el próximo video.